Ustedes saben que las bolsas biodegradables son muy importantes, y los ambientalistas, los ecologistas o los ecologetas dicen que necesitamos mejorar, que sí es cierto que necesitamos mejorar las cosas, pero entonces se han ido con las bolsas biodegradables, las bolsas de plástico biodegradable. Y de pronto te las presentan como algo incuestionable. Y el problema es que hay que cuestionarlo todo. Resulta que un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tenemos aquí, ha descubierto de manera preliminar, pero ahí están los datos, que una vez que envejecen y se compostan, o sea, se convierten en abono, las bolsas biodegradables dejan pequeñas partículas de microplásticos que aumentan la toxicidad de las tierras de cultivo y ponen en peligro los alimentos que crezcan en ellas. Estos resultados parecen ser representativos, aunque se hizo con un número pequeño de bolsas, hay que repetirlo, como habría que repetir el de Seralini, pero parecen representativos de los procesos de degradación. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy importante. La presión por hacer bolsas biodegradables es tal que no ha sido determinado, no ha sido investigado con dinero público cómo hacer las mejores bolsas biodegradables del mundo. Esto debería haberse hecho con dinero público, pero nunca hay dinero suficiente para las investigaciones científicas que se necesitan. Entonces, todo el mundo queda bien haciendo bolsas biodegradables, pero resulta que las bolsas son biodegradables debido a una serie de compuestos que son parte de la patente de las empresas productoras de plásticos y por lo tanto no sabes qué son exactamente, pues son parte de su secreto comercial. Y como no causan daños al ser humano, pues eso sí está demostrado, pues entonces no pasa absolutamente nada. Dice la autora principal del estudio, Cinta Porte, se están sustituyendo las bolsas convencionales por otras más peligrosas que supuestamente desaparecen, pero dejan en el camino una huella tóxica en el abono. Durante 5 años, los científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, han realizado una extracción de bolsas para analizar los compuestos tóxicos que pueden liberar al medio ambiente. Para determinarlo utilizaron células de peces cebra que se utilizan constantemente para este tipo de estudios, por cierto, y comprobaron cómo reaccionaban con la toxicidad en 3 situaciones distintas: con muestras directas de las bolsas, con una simulación de envejecimiento de las bolsas mediante rayos ultravioleta y con los pequeños fragmentos de las bolsas que quedan después de convertirse en abono o compost de calidad. Nos sorprendió, dice la científica, que las células expuestas a las bolsas de plástico convencional no mostraban rastros de toxicidad. La plástico convencional no dejaba toxicidad, pero sí la detectamos en las biodegradables, las cuales disminuían la viabilidad de las células. Explica la científica que el peligro surge de los aditivos que se le añade a los polímeros para convertirlos en plástico biodegradable. Todo plástico es un polímero, son cadenas de moléculas. Todo depende de los compuestos químicos que se añaden y el objetivo es realizar una llamada a las empresas y supermercados para que se sustituyan esos aditivos y se utilicen elementos con menor toxicidad. Pero como se desconocen los aditivos que se utilizan actualmente porque son mezclas complejas que desconocemos, no podemos no pueden hacer recomendaciones más específicas. El equipo insiste en que se trata de un estudio preliminar e insta a seguir investigando la toxicidad detectada en las bolsas biodegradables e insisten en la necesidad de tomar medidas para regular los aditivos en los plásticos. Pues sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esos aditivos en los plásticos? Porque hay una satanización, que el plástico tiene sus problemas, pero hay una exageración sobre los peligros del plástico que facilita que se den soluciones que no lo son y que se hagan cuestiones que tienen que ver con la verdad emocional, que es muchas veces la enemiga de la verdad real. Entonces, tengo una bolsa de plástico y tú una bolsa de plástico biodegradable. La biodegradable debe ser más buena. No hay ni cuestionamiento al respecto, ¿no? Por lo que nos han dicho todo el tiempo. ¿Y por qué la de plástico es mala? Pues no lo sé. ¿Entonces cómo sabes que es mala? Porque me lo han dicho.
Pero tú sabes qué tipo de plástico es, cómo se descompone ese plástico, cómo no se descompone, qué efectos tiene sobre el medio ambiente, por qué es mala la bolsa de plástico. Que hay razones. No lo sé. Pero esta es buena, ¿por qué? Porque dice biodegradable, o dice natural, o dice orgánico. Luego resulta que no era tan buena. Cuando nos metemos a estudiar y analizar las cosas, a veces, no siempre, pero a veces resulta que aquello que nos resulta, que suena bien como verdad emocional, no tenía que ver con la realidad. Cierto, decía John Carlin, el gran cómico estadounidense, que quizás la naturaleza quería plásticos y creó al ser humano para tener plásticos, y una vez que tiene plásticos, acabará con nosotros y disfrutará de sus plásticos. Es una comedia, por supuesto, era un comediante John Carlin, pero detrás hay cosas interesantes. ¿Por qué tenemos ciertas reacciones a ciertas sustancias solamente porque no nos parecen naturales o no nos parecen artificiales? Y esto se aplica también a los transgénicos, y se aplica también a la energía nuclear, y se aplica a un montón de cosas hacia las cuales estamos reaccionando visceralmente, cuando solo deberíamos reaccionar de acuerdo a la razón y al conocimiento que tengamos, y no a estos arcos reflejos que nos vienen impuestos por un buenismo importante. Yo soy buenista total, yo quiero que sea bueno, pero el buenismo tiene que estar sustentado en conocimientos, en hechos y en datos, y no solamente hacer como Greenpeace, pues es que esto me suena artificial y entonces no lo quiero. Porque hay muchísimas cosas artificiales como los marcapasos que vas a querer en un momento dado de tu vida, y cosas artificiales como las articulaciones de cadera y de rodilla y de clavícula y de codo que pueden salvarte la vida. Así que hay que tener cuidado, y me pareció interesante esto. Ahora no lo llevemos al extremo de decir que todo lo que es biodegradable es malo, que todo lo que es orgánico es natural. No, hay que ver cada caso y no irnos a lo simplón y a lo sencillo.